Le invito a que tome su Biblia y quizás su libro de apuntes, su esfero, y tenga estos devocionales como un estudio base para hablar del relacionamiento, de la comunión, a través de tres temas importantes que maneja esta primera carta de Juan. Amén. Preparados de esa manera, entonces voy a leer un poco de la introducción que tiene la carta a través de la Biblia de estudio. Y dice que la primera carta de Juan es una carta que fue escrita para traer al destinatario una forma real de cómo el evangelio se debe de vivir a través de una comunión, de un relacionamiento especial. Por eso hay tres temas a mencionarlos, y uno de ellos es la relación con la vida de pecado y la liberación de esa vida de pecado. Lo primero que el escritor está interesado en que tú y yo miremos es que hay un Dios eterno, palabra de vida, que ha venido a traer liberación, que ha venido a liberarnos del pecado, de esa muerte que desarrolla esa vida de pecado. Qué buen tema para compartir con nuestros nuevos discípulos. Pero también el segundo y gran tema en la carta es el amor fraterno. En la carta se abre al amor y se abre a expresarnos el significado del amor a través de Cristo, a través de Dios, manifestando que Dios es amor y que en el amor de Dios todas las cosas en Él son posibles, porque nada ni nadie nos amará como nos ama Dios el Señor. Y en tercer lugar, esta carta nos viene a hablar de la fe, de una fe que se tiene que ir fundamentando en Cristo Jesús, de una fe que se tiene que admitir desde la venida del Mesías, de la vida de Dios en nosotros. Entonces, esta carta, que fue escrita de manera muy especial por el apóstol Juan, está ahora extendida a nosotros, y vamos a meditar en ella a través del primer capítulo, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Vamos a ver en este tiempo. Y dice la palabra de Dios así: la palabra de vida. Les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Les escribimos porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida. ¡Qué tremendo! Esta vida se manifestó. Nosotros la vimos y damos testimonio de ella, y le anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Les anunciamos pues lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros, como nosotros estamos unidos con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que nuestra alegría esté completa, o sea, completa. Amén. Entonces, lo que está aquí hablando precisamente es de la comunión con Dios. Y lo que está llevándonos el escritor es a entender que las cosas más importantes de la vida tienen que ver con las relaciones, que las cosas más importantes de la vida tienen que ver con esa comunión, con ese andar juntos, que cuando nosotros podemos escribir un recuerdo grato como los que a veces volvemos a publicar en el Face, son recuerdos que siempre han quedado al lado de alguien,
con alguien con el cual hemos compartido, hemos vivido, hemos viajado, hemos estado en un lugar, hemos compartido una experiencia, hemos celebrado una Navidad o hemos celebrado un cumpleaños o hemos festejado un grado, un matrimonio, qué sé yo, un nacimiento. Y lo que dice aquí la Escritura es que la vida está entregada a través de relaciones, que Dios ha puesto en nosotros un deseo de relacionarnos y que al relacionarnos nos relacionamos con otras personas, pero principalmente nos encontramos deseando tener una relación especial con alguien que el escritor comienza a describir aquí de manera especial, porque él dice: yo soy testigo, yo puedo dar testimonio, yo puedo hablar de esa relación, yo puedo expresar esa relación porque le hemos visto, porque le hemos oído, porque lo hemos tocado, lo hemos palpado. Esa palabra de vida, ese verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Hoy soy testigo de que esa verdad, esa vida está en mí. Es ahí donde la expresión de un proceso, de un caminar juntos con el Señor está relacionado especialmente con la manera en que esa vida se ha unido a la vida de Dios, en la manera en que nos hemos hecho, como dice la Escritura, uno solo con Él a través del Espíritu, porque el que se une con Él en espíritu es uno solo. Y es ahí donde en la introducción del tema nos está hablando de una persona importante, significativa, con la cual ellos han tenido una experiencia relacional y que nos invitan, se declaran testigos de esa vida, de esa vivencia, para hoy invitarnos a nosotros. Por eso ellos dicen: escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Esto lo escribimos, lo manifestamos, lo anunciamos, para que todos y cada uno de nosotros ahora tengamos unas relaciones reales y eternas con esa palabra de vida en nosotros. Amén. Y esa palabra de vida es Cristo el Señor, como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, también versículo 1, ¿cierto? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio. Por eso el propósito de la carta es llevarnos a tener una comunión maravillosa con Dios. ¿Y cuál es el centro de esa comunión? ¿Cuál es el centro de esa relación? Pues Jesucristo, el Señor. Por eso dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos esa vida eterna, la cual estaba con el Padre, pero se manifestó. Amén. Ellos inmediatamente entran al centro de esa relación, al centro de esa comunión. Y dice: esa comunión perfecta de nosotros a través de nuestra vida, de nuestro caminar, es junto con Cristo, es en Cristo. Si tú y yo estamos unidos en esta mañana, es porque nos congrega Cristo, es porque nos une Cristo. Si tú y yo estamos reunidos en esta mañana, es porque Cristo te congrega a ti. Tú estás en Cristo, yo estoy en Cristo. Nos une esa verdad, nos une ese principio, nos une ese verbo, nos une esa obra perfecta que Él hizo, reconciliándonos de nuevo a través
través de su obra en la cruz con el Padre. Y hoy nosotros tenemos esa comunión perfecta de hermandad, de iglesia, de una iglesia extendida por diferentes lugares, congregada a través de los medios de comunicación para hacernos uno en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, él dice, esta verdad está establecida desde el principio. Desde el principio, cuando era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esta palabra que estaba con Dios, esta palabra que era Dios, Juan nos lleva ahora a entender que esa palabra de la eternidad, esa palabra está ahora en nosotros. Amén. Que esa palabra que es desde la eternidad ahora vive en comunión, en unidad con nosotros. Por eso lo que aquí está diciendo Juan y se refiere al eterno, está diciendo que él ya existía, que él era desde el principio, y no está hablando ni siquiera desde el principio de la creación, está hablando desde el principio. Él es el alfa y él es la omega, él es el principio y él es el final. Él es el único que es eterno, él es el único que es verdad. Ahora, ¿por qué es tan importante este énfasis de hablar de Él y de testificar de Él? Porque todos y cada uno de nosotros, que somos hombres y mujeres que estamos anunciando un mensaje de buenas noticias, un mensaje de evangelio, tenemos que hablar y testificar desde nuestra vivencia, desde nuestra relación, desde nuestra comunión con Cristo el Señor. No podemos ir a hablar de 4 leyes espirituales o no podemos ir a hablar de que Dios le ama si no estamos convencidos de ese amor. No podemos ir a hablar del perdón de Dios si no estamos persuadidos, convencidos de ese perdón de Dios en nuestras vidas. No podemos ir a testificar de un Cristo que en unidad perfecta está en mí y que por esa unidad en el Espíritu he nacido de nuevo y hoy tengo nueva vida en Cristo, si no he sido testimonio de esa verdad en mi vida. Y es ahí donde prima importancia todo este mensaje que el Señor nos va a ir trayendo a través de la primera carta de Juan. Y es que la vida de comunicación, de un mensaje, de una verdad, de un evangelio, tiene que ir desde la palabra de vida, desde el Verbo hecho carne. Hoy el Verbo hecho carne está en nosotros. Hoy la palabra que sale de nuestra boca, dice la Escritura, es espíritu y es verdad. Es una palabra que sale desde la vivencia, porque Él, la palabra de vida, el Verbo hecho carne, Cristo está en nosotros. Amén. Lo que está diciendo aquí el escritor es, nosotros no predicamos nada por rumores o por tradición o por conjeturas. Nosotros estamos escribiendo, estamos predicando lo que hoy hemos contemplado, lo que hoy hemos vivido. Y eso es bien importante para hacer discípulos. Y decíamos que el primer elemento para ser discípulos es nosotros ser discípulos y saber y entender que estamos recibiendo de Él y que de lo recibido de su mano le damos, entregamos, ofrendamos, damos a otros a conocer de la vivencia real de nuestra relación con el Señor. Qué bueno que nos vayamos preguntando cómo está nuestra relación con el Señor. Muchas veces percibimos
porque no hemos tenido una completa certeza del nuevo nacimiento y muchas veces percibimos que la relación con Dios como que se une y como que se desune, y como que hoy estoy bien y como que mañana me encuentro separado de Dios, y muchas veces consideramos que esa relación es intermitente o que es una relación que está basada en si me porté bien o no me porté bien, que si es una relación que está basada en cuántas horas de Biblia o de oración o de iglesia tengo. Y el Señor dice, no, dame, hijo mío, tu corazón. Habito en tu corazón, vivo en una relación de unidad, de vida eterna en ti. Vivo en una relación de permanencia, de intimidad, de guardar ese vínculo eterno, los dos. Y no es porque se una o se desuna, es porque vivo en esa perfecta unidad. Ya somos uno en espíritu, y esa unidad del espíritu no será rota jamás en nosotros. Por eso lo que dijo en este pasaje muy elemental de la relación, está hablando de una vida que se debe de estar manifestando. Dice, le anunciamos pues lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros, y como nosotros estamos unidos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Esa es la base de la relación. Así como ustedes están unidos con nosotros y nosotros estamos unidos con Dios y con su Hijo Jesucristo. El vínculo de la relación es Él. El vínculo de congregarnos a través de estos medios de comunicación es Cristo. El vínculo de amarnos es Cristo. El vínculo de servirnos es Cristo. Porque así como estamos unidos a Él, ahora nosotros estamos unidos los unos a los otros. Por esa razón caminaremos juntos siempre. Por esa razón solitos no. Por esa razón la iglesia tiene que vivir relacionamientos, unidad en el espíritu con el hermano, con la hermana. Por esa razón no andarán dos si no se pusieran de acuerdo. Por esa razón, cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy con ellos. Por esa razón es que el cordón de muchos dobleces no se rompe jamás. Y la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor estamos unidos los unos a los otros, así como estamos unidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Entonces ese vínculo de unidad es un vínculo muy importante. Y más adelante lo vamos a ver porque es tan importante. Porque es que esta carta fue entre todas las cosas escritas para contrarrestar una doctrina gnóstica que estaba llegando a la iglesia en esos tiempos. Y por eso es tan importante mirar que este vínculo espiritual con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo es el mismo vínculo espiritual que tenemos nosotros como iglesia, como hermanos, como comunidad. ¿Por qué? Porque nosotros nos une solo la persona de Cristo el Señor. Amén. Y por eso es necesario saber quién es ese verbo, qué hace ese verbo. Y la palabra aquí, al referirse al verbo, está hablando de el logos, ¿cierto? Pero está hablando del logos con el énfasis de la expresión del judío, porque para el judío la expresión palabra estaba refiriéndose solo a Dios. Para el griego, la expresión palabra estaba refiriéndose a la inteligencia, a la organización, a la razón, a la que controla todas las cosas.
Y en efecto, aunque había una relación o hay una relación entre eso, lo que está diciendo el escritor es que la palabra de vida es el Dios de todo lo que está creado, que la palabra de vida fue la esencia con la cual todo fue hecho. Y dijo Dios, y fue así. Y habló Dios, y Dios formó todo con la esencia del verbo de vida. Y hoy ese verbo de vida está en nosotros. Y ese verbo de vida imparte a nosotros todo lo que es la vida de Cristo a nosotros. Amén. Entonces, cuando hablamos de ese verbo, estamos hablando de que en el verbo está la vida. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Mire lo importante de hablar del verbo de vida. Y él vuelve y lo dice en Juan 6:48, porque yo soy el pan de vida. Amén. Y luego en Juan 11:25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y por último, en Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Entonces mira todos estos textos, cómo hace tan importante la relación con Cristo el Señor, porque Cristo es la vida, porque Cristo es la resurrección, porque Cristo es el pan de vida, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida a través del cual todos nosotros vamos hacia el Padre. Amén. Y esa palabra de vida es una palabra eterna, es una palabra fiel, es una palabra que nos sostiene, es una palabra que nos da vida eterna. Amén. Y es ahí donde sencillamente el Señor nos dice, esta relación es bien interesante y escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Y yo dejo este pasaje para ti en esta mañana. Y es que la mayor alegría, el mayor gozo con el cual cada mañana nos despertamos a compartir un devocional es celebrar que estamos unidos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y que esa palabra de vida habita en ti, está en ti, fluye en ti, vive en ti, y que esa palabra de vida está en nosotros también, y que esto es lo que nos une en una comunidad gloriosa, en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Por eso amamos el caminar juntos y el estar juntos y compartir juntos la vida en Cristo Jesús. Únete en este día en oración con otros. Únete en este día en una palabra de ánimo, de consolación a otros. Únete en este día en una palabra de esperanza para otros. Únete en este día a saludar, a llamar, a estar pendiente de otra persona que está unida a ti y que caminas junto con ella. Únete a vivir la vida en hermandad. Un abrazo, bendiciones.